tema por lo cual ustedes se van a encontrar con muchos pacientes, ya de las dos modalidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipoglicemia y la hiperglicemia, entonces vamos a hablar de la glucosa, que ustedes ya le dieron en bioquímica en las unidades básicas, medida por varias literaturas, tanto fisiología, bioquímica y desde el punto de vista de medicina interna. La glucosa, que es el principal monosacárido utilizado por las células del cuerpo, ¿ya? Que van a hacer su metabolismo en energía que va a utilizar, y es absorbido en el intestino y transportado por la sangre a los diferentes tejidos. Va a tener dos vías metabólicas. Una, en el momento que nosotros nos alimentamos, donde viene la fuente principal, que es la glucosa, que va a ser utilizada por los tejidos, y la otra forma no oxidada, que va a ir a acumularse a través del glucógeno en la función hepática. ¿Ya? ¿Cuándo definimos nosotros hipoglicemia? Nosotros definimos cuando la glucosa en sangre está entre 70, 100, que es lo normal, por debajo de 70, ya hablamos de una hipoglicemia. ¿Ya? Que es importantísimo saber estos valores, ya que en la práctica ustedes van a determinar la glucosa de diferentes formas, ya sea capilar o también con glucómetro. Nosotros tomamos una muestrita de sangre y encontramos un valor por debajo de 70, que puede tener el paciente clínica o no todavía. Estamos a un cuadro de hipoglicemia y se considera una emergencia endocrinológica. ¿Sí? La glucosa, aparte de ser la principal fuente de energía, vamos a tener otras vías metabólicas, ya sean de los aminoácidos, los cuerpos cetónicos, cuando se van degradando las otras vías para obtener glucosa o energía, cuando el cuerpo generalmente está en ayuno. Pero que hay que saber más, que el 90% cuando estamos en ayuno va a aportar la glucosa que está almacenada en el hígado, a través del glucógeno se va a degradar la glucosa. El cerebro, por otra parte, va a tener un 20% más, lo que es del metabolismo, se va a usar más la glucosa que los otros tejidos, y que el cerebro en desarrollo es más susceptible a sufrir una lesión. Ya ves en quién, en los niños, ¿no? En los recién nacidos, ellos van a ser más propensos a hacer hipoglicemias. Y hay condiciones, por supuesto, ¿no? En los niños, por ejemplo, macrosómicos, donde son hijos de madres diabéticas, entonces esos van a ser más propensos a hacer hipoglicemias. Además, saber que la glucemia inferior a 50, ¿no? En algún momento de la vida las personas supone, según la literatura, dice que pueden presentar a los pacientes sin no haber hecho síntomas, ya en un gran porcentaje. Los factores de riesgo y etiología para la hipoglicemia. Tenemos condiciones, como estaban mencionando, los menores de edad, recién nacidos, eventos hipoglicemiantes previos, ¿no? Pacientes ya que hayan tenido una hipoglicemia previamente van a ser más propensos a hacer hipoglicemias en otros momentos de la vida. Además, la reducción del umbral de la hipoglicemia, ¿ya? Más del 90% es de origen exógeno, lo que quiere decir que está relacionado con la alimentación, ¿sí? El 10% es secundario a otras enfermedades, como la enfermedad de Addison, que cursa con hipoglicemia, ¿ya? En los factores tenemos, por ejemplo, el alcohol. Pacientes que están ingiriendo bebidas alcohólicas y no se alimentan, o sea, no consumen, no se alimentan bien, van a ser hipoglicemias, ya que el alcohol consume bastante la glucosa. Ejercicio físico intenso, que también es otro de los que para que necesitamos bastante de lo que es energía, conversión del ATP, de la glucosa que se va a convertir en ATP, entonces va a consumir, ya, por lo tanto, saltarse las comidas, ¿no? Las chicas que quieren hacen dieta, quieren estar en forma, ¿no? Siempre se saltean unas comidas y a veces, cuidado, ¿no? ¿Ya? Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta son los tratamientos. ¿De quién? De pacientes que sufren de diabetes, ¿ya? Desequilibrio en la dosis de insulina. A veces no entienden bien los pacientes. Cuando tengo un paciente con diabetes hay que explicarlo bien lo que es las dosis, ¿ya? Porque son unas jeringuitas muy pequeñitas que a veces no entienden bien cuánto se administran. Se ponen sobredosis y llegan con una hipoglicemia a la emergencia. Estos son los factores. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos alimentamos, ¿no? En el periodo postprandial? Normalmente la glucosa va a tomar dos vías, ¿ya? Una vía que se va a formar, la oxidativa, que se va a formar hacia el glucógeno, ¿ya? Que se forma de la
glicemia. Y el resto se va a metabolizar hacia los tejidos, ya en los requerimientos de energía y convertirse en un piruvato, y el piruvato es una vía no oxigenativa, anaerobia, lo que se va a convertir en lactato. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos la otra vía, el lactato reciclado que llevamos. ¿Ya? El lactato se va a convertir también como una fuente principal de glucosa cuando se requiera, cuando se agoten las reservas de glucógeno. ¿Ya? O entrar en otra vía que se llama, aquí se hace el acetil-CoA y en vez de oxígeno metabolizarse un ATP y cumplir las necesidades metabólicas de los tejidos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el ayuno? Ese es cuando comemos, nos alimentamos. ¿Qué pasa en el ayuno? El ayuno tiene sus fases. Ya cuando el paciente está en ayuno, por cualquier razón, existen otras vías metabólicas con lo que va a suplir las necesidades de glucosa. Y tenemos la glucogenólisis hepática, lo que tiene en presencia, pero todas estas 4 vías que tenemos, la oxidación de los ácidos grasos, la gluconeogénesis y la lipólisis, todas estas vías donde tenemos la glucosa van a estar reguladas por las hormonas. ¿Ya? Va a ser hormonal, las hormonas contrarreguladoras que se llaman. Pero ¿qué es lo que pasa? Es independencia de las horas. ¿Ya? ¿Cuántas horas va de ayuno del paciente? Por ejemplo, si nos dicen en las 3 primeras 4 horas de ayuno, ¿qué va a hacer el organismo? Va a suprimir la secreción de insulina. O sea, la insulina, el cuerpo por fisiología, se suprime la insulina, ¿para qué? Pues para que esa glucosa que está presente no se agote rápidamente. Y consecutivamente aumenten las hormonas contrarreguladoras, la hormona de crecimiento, la cortisol, ¿ya? Cuando transcurren, por ejemplo, las reservas ya metabólicas que se van agotando del glucógeno, 12 horas, 16 horas, y se han agotado, entra una segunda fase del ayuno. Y esa segunda fase comienza con la movilización de las reservas de glucosa, que ¿dónde vienen? Del músculo, de los síntesis de aminoácidos, ¿ya? De la alanina, el glutamato, la glutamina, de la glucogenólisis hepática, ¿no? Que va a formar a partir de estos aminoácidos, vamos a obtener glucosa. Y la otra vía que son las síntesis de los ácidos grasos libres, ya las cetonas, que son sustratos energéticos para los músculos cardíacos, esqueléticos y todo. ¿Ya? Entonces son las funciones metabólicas que se van generando para convertir en glucosa cuando la persona ayuna, en dependencia de las horas. Pero ¿qué es lo que pasa si se prolonga el ayuno? Se da la oxidación de los ácidos grasos, la reoxidación, que eso se da a nivel de la mitocondria, ¿ya? La oxidación para obtener sus productos finales, que son los cuerpos cetónicos, el acetato y el hidroxibutyrato, que son la fuente alternativa de energía, ¿ya? En el organismo. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico, normal, que se da. Cuando nosotros hablamos de etiología ya de qué es lo que pasa cuando buscamos causas, como le dije, la mayor parte es que sea por alimentación o por ciclo de los alimentos, que no comen los pacientes, por alcohol, por esos factores que vemos. Pero hay otras condiciones, por ejemplo, en la etiología del hiperinsulinismo congénito. ¿Cómo se manifiesta esto? Son generalmente en niños recién nacidos que hacen hipoglicemia persistente, o sea, a pesar que ya hacen la corrección de glucosa, tienen una glucosa baja, que por supuesto en recién nacidos son otros valores, de 70 glicemias en adultos, en niños son otros valores inferiores, 45, según las literaturas del recién nacido de las guías. ¿Ya? Entonces, en el hiperinsulinismo congénito, acaba de ver que es un exceso de la insulina. ¿Pero por qué se produce? El exceso de insulina está relacionado con mutaciones genéticas hasta un 50%. ¿En dónde están las alteraciones? Va a estar en los canales de las células beta pancreáticas, en los canales dependientes de potasio de ATP. ¿Ya? Es una alteración. Y la otra en la enzima glucosinasa y en el glutamato de ciproxaginasa. En esas alteraciones se van a dar mutaciones. Y este es, por ejemplo, una célula beta pancreática. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, miren, cuando la glucosa está en el niño, ¿por qué lo que está acá? Los GLUT2, que son los que van a incorporar la glucosa hacia la célula, ¿no? Para convertir esta transformación de la glucosa a piruvato y entrar a la mitocondria. Y en la mitocondria se producen todas las reacciones bioquímicas que han estudiado en cursos básicos para convertirlo hasta generar ATP. Este ATP
que son dependientes de los canales, las 4 unidades de canales de potasio, se cierran, ¿ya? Cuando se cierra, ¿qué es lo que pasa? Si se cierran estos canales de potasio, hay una hiperpotasemia intracelular. Y es lo que hace despolarizar la célula. Despolariza la célula beta pancreática y lo que abre son los canales de calcio. Y cuando abre los canales de calcio que produce, entonces hay insulina. ¿Ya? Por lo tanto, disminuye la insulina en plasma y el paciente va a lograr su glicemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas 3 alteraciones que encontramos en las mutaciones, ¿no? de las quinasas y del glutamato, de hidroxinas, que son enzimas, va a haber la producción excesiva de insulina y por lo tanto las hipoglicemias persistentes del recién nacido. ¿Ya? Que son una de las etiologías un poco más o menos frecuentes, pero sí lo hay si es que hay una hipoglicemia persistente. Tenemos también el insulinoma, que son ya de un poquito niños más grandes, de adolescentes, donde se producen hipoglicemias. Es una causa poco frecuente y cursan los niños con hipoglicemia, ya sea en postprandial o en pacientes. O sea, la hipoglicemia se va a producir así, los niños coman todo, va a haber hipoglicemia, o sea, pre y postprandial. Tienen generalmente historia familiar de sus niños y son solitarios, benignos y esporádicos, ese tipo de tumores a nivel de páncreas. ¿Ya? Se asocia a neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces son una de las etiologías un poco más raras, ya no son frecuentes. Tenemos, entre otras de las etiologías a buscar, está la hipoglicemia en el síndrome de Dupin. Eso se produce a cualquier edad y está relacionado con cirugías del abdomen. ¿Ya? Por ejemplo, la duplicatura de Nice. Esto lo que se da es en enfermedad del reflujo gastroesofágico, lo que el esófago lo hace un reforzamiento. ¿Ya? Tenemos las deficiencias hormonales también con defectos enzimáticos. Entre estos, ¿quién está? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una enzima. Si tenemos una alteración, va a producir hipoglicemia. ¿Ya? Tenemos en fármacos. En fármacos, no se olviden, a la cabeza todos los tratamientos de las diabetes de cualquier tipo, sea la 1 sea la 2. Las insulinas, por lo general, ya en los antidiabéticos orales, entre los diabéticos orales el que más produce hipoglicemia es la glibenclamida. ¿Ya? La glibenclamida, no se olviden. Actualmente ya no se aconseja incluso en los tratamientos de la diabetes, ya hay nuevos antitratamientos orales, pero en algunos casos también lo siguen utilizando y tienen tendencia más por varias razones. ¿Ya? Una de las razones es que su tiempo de vida media de la glibenclamida es de más de 24 horas. ¿Ya? La piridina y la pentamidina, que son tratamientos que se utilizan en qué? En hinchadas y en las leishmaniasis. ¿Ya? Son los tratamientos, son también hipoglicemiantes. En la fisiopatología de por qué se produce la hipoglicemia, tiene que ver las 2 vías de aporte y las 2 vías de salida, que tienen que estar en equilibrio. ¿No? En la glicemia, esto es partiendo de lo normal, de 70 a 100, que está en plasma, en el adulto por supuesto. El aporte exógeno, que es la ingesta, la mayor cantidad por ciento, si el paciente ya sea parenteral, ¿no? Oral, lo que utilizamos la nutrición en pacientes sanos, y un aporte endógeno, que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Las 2 vías metabólicas. Pero tiene que ver con la salida, o sea, si todo lo que la ingesta, la alimentación y exógeno y endógeno tanto, te va a aportar, pero también lo que sale en la en la oxidación de los tejidos y en el depósito de glucógeno. En esas vías está la clave. ¿Ya? Todo lo que se aporta como lo que se pierde tiene que estar en equilibrio. Cuando falla uno de estos factores o de estos mecanismos, se comienza a producir hipoglicemia. Y los mecanismos claros que están involucrados es el cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Identifica cuando disminuye la glucosa en el plasma, va a disminuir, entonces va a transmitir señales aquí en el hipotálamo, ¿ya? A la hipófisis para que liberen las hormonas contrarreguladoras. Y estas hormonas incrementen o hagan funcionar los mecanismos de regulación de la glucosa. La médula suprarrenal y el sistema nervioso adrenérgico son involucrados directamente, que va a producir las catecolaminas, ¿no? El cortisol, la adrenalina, que tienen 2 efectos, los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos es lo que va a hacer es inhibir a la insulina que se vaya produciendo. ¿Ya? O sea, si disminuye inhibe la insulina, va disminuyendo, insulina endógena, produce una vasodilatación periférica y ahí van a ir los síntomas ya
cuando se produce, que es producto de la activación de estos primeros mecanismos para aumentar el flujo cerebral, ¿no? Y los beta-enérgicos, que es la glucogenólisis hepática y la liberación muscular del glucagón, ¿ya? Para metabolizarse en glucosa. Las células beta pancreáticas y células nervioso central también responden, reduciendo que la liberación de insulina y estimulando al glucagón. La fisiología se marca en eso. Manifestaciones clínicas de la hipoglicemia, nosotros vamos a agrupar según el libro de Harrison, lo agrupo en dos grandes grupos, ¿ya? De medicina interna. Los síntomas autonómicos y los síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? Hay otra clasificación que es leve, moderado y severo o grave. En el primer grupo de síntomas vamos a obtener que esto va a estar en dependencia de la respuesta adrenérgica o colinérgica, que es cuando las hormonas contrarreguladoras. Entonces, ¿qué se produce? Miren, taquicardia, palpitación, temblor, ansiedad, ¿ya? Sudoración, sensación de hambre o hambre, como está el paciente, parestesias, palidez y náuseas. Son todos esos síntomas la primera fase, cuando la glicemia recién está bajando por debajo de 70. ¿Sí? Y cuando los síntomas neuroglucopénicos es con la glucosa un poco más baja, y ahí tenemos ya debido a la deficiencia de glucosa cerebral. ¿Y qué es lo que pasa acá? El paciente está de confusión, alteración del comportamiento, fatiga, ¿ya? Confusión, alteración del comportamiento, dificultad para hablar, visión borrosa, ¿ya? Y en el examen físico va a resultar una miriasis reactiva, ¿ya? Eso es lo que van a ver cuando examinan. El paciente está inconsciente, no habla, y ustedes ven como si fuera un ACV hemorrágico, isquémico, lo que sea. La diferencia es que entre los hemorrágicos hacen misocorias, o sea, pupilas distintas. En esta miriasis, los dos ojos son del mismo tamaño, aisocórica, ¿no? Pero miriática, ya reactivas incluso. Puede llegar el paciente hasta el coma y se prolonga hasta la muerte, ¿ya? Y ahí está la triada de Whipple, ¿ya? La triada de Whipple. La triada de Whipple, que es para la hipoglicemia, que es muy preguntada, incluso en años ya no lo preguntan porque ya pasó a ser fácil esa pregunta, cuando en años lo preguntaba. Síntomas compatibles con hipoglicemia, ya vimos los neuroglucopénicos, específicamente en la confusión, la visión borrosa, la diaporesis, la sudoración, la miriasis. Y el alivio inmediato, primero que tienes que constatar que las concentraciones de glucosa estén por debajo de 50, que ya te producen los síntomas neuroglucopénicos, y el alivio inmediato cuando tú le pones la destroza. Le pones la destroza, inmediatamente el paciente reacciona, ¿ya? Le despierta rapidito, lo que está miriático, no reacciona, es doloroso ahí, sin responderte nada, le pones la glucosa y te despierta rápido. Entonces, esto es la triada de lo que consiste. Hay una correlación, ya en los libros hay una correlación de valores de glicemia con la clínica. Cuando tiene una glicemia, por ejemplo, de 85, que no llega a 70, todavía es hipoglicemia, que no llega a ser, y hay una supresión de la insulina, se dice. Ya cuando está cercano al valor promedio para el diagnóstico de hipoglicemia, 70. Pero con un 85 ya la insulina se va suprimiendo. Cuando tiene la glicemia de 70, hay liberación ya de las hormonas contrarreguladoras. Cuando hay 60, se libera el cortisol, la hormona de crecimiento. Por 50 hay síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? Y por 20 el paciente entra en coma. Y se prolonga 15 menos, el paciente va a la muerte. Ya es irreversible, no sale el paciente del coma. En los exámenes de laboratorio realizados, siempre va a ser la glucosa en la cabeza, ¿no? La glucosa. Yo voy a tener mi glucosa, incluso voy a tener un glucómetro para tomar esa ustedes, ¿saben quién está en hipoglicemia de repente? Ya, al azar, porque es práctico, hay que ver eso. Ya, una glucosa en ayunas. Claro, en ayunas, cuando ya si tengo una hipoglicemia, hay que citar una glicemia en ayunas para ver si se hace hipoglicemia. Un hepatograma, hay que ver toda la función hepática, función renal, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer la función renal acá? O sea, cada uno tiene su explicación, ¿no? No me detengo, solamente les invoco a hacer estos exámenes, a buscar cuando tenemos una causa, ¿ya? Una radiografía de tórax, una ecografía abdominal, pruebas de un prolongado, anticuerpos antiinsulina, y cuando tenemos hipoglicemia ya confirmada, vamos a mandar insulina, péptido C, ecografía abdominal, incluso una radiografía selectiva, función percutánea y ecografía. O sea, todo lo que los protocolos dicen hacer estos exámenes, pero siempre para diagnóstico nosotros queremos hacer es una glucosa, ¿ya? Demostrar una glucosa.
El tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento de una hipoglicemia? El tratamiento consiste fundamentalmente en llevar la glucosa a lo normal y prevenir las recurrencias. O sea, no es que yo doy la glucosa y después no lo oriento nada, no tengo que saber si quiere comer o no, y probablemente cae en hipoglicemia. No, lo que consiste es, yo lo corrijo la glucosa y lo hago prevención de la recurrencia. ¿Cómo lo hago? Voy a clasificar. Si el paciente está consciente, despierto, se está con un síntoma de hipoglicemia, viene el paciente con malestar, con sudoración, decaído, que no tiene cuerno, ¿no? Con sudoración, ¿qué digo? Está despierto. Si está despierto, yo utilizo carbohidratos simples. Está ya despierto, también carbohidratos complejos. Te dice la regla de los 15. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? 15 gramos de carbohidratos simples. A los 15 minutos tomo glucosa. ¿Ya? Y a los 15, si no mejora, vuelvo a repetir, cada 15. Regla de los 15. Dice que los carbohidratos simples son, hay muchos ejemplos que te da ya, pero mira, por ejemplo, dice bebidas energizantes, 15 mililitros, 55 mililitros. Puede ser 150 de Coca-Cola, ¿no? Puede ser 150 de limonada, 2 cucharitas de azúcar, ¿cierto? Eso es de una forma general y sencilla donde ustedes se encuentren. Cuando se van a hacer serum, no van a estar siempre en los hospitales. Hacen su glucosa, el paciente ahí no tiene nada, entonces está despierto, lo puede dar hasta los 15 minutos, volver a tomar la glucosa y si ya mejoró, lo orientan a que puede que se alimente bien, ¿no? Y se haga sus controles de glucosa para que no caiga nuevamente en hipoglicemia. O carbohidratos más complejos, lo llama como los carbohidratos, por ejemplo, 1 o 2 galletitas dietéticas, una barra de cereal, un pan con mantequilla o un sándwich, una fruta. Carbohidratos más complejos, de absorción más lenta. ¿Ya? Es cuando el paciente está consciente. Pero si mi paciente está inconsciente, voy a destroza. La que usamos en los hospitales, postas, cuando te encuentres, vas a tener destroza. ¿Ya? La destroza intravenosa, vamos a dar 33%, por lo general al 33% vienen bolitas de 20 mililitros. Cuando van al hospital van a encontrar. Y siempre hay hipoglicemias en los hospitales a cada rato. ¿Ya? Entonces, miren, al 33% de 4 a 6 ampollas. ¿Ya? Dosis inicial, 25 gramos de glucosa, es 50 mililitros, destrozan 50%. En las postas, no te encuentras, destrozan 50 y destrozan 33. ¿Ya? Bueno, 33 ya hay. Pero si es un recién nacido, ¿cuánto le vas a poner? ¿No? Eso hay que saber. ¿Ya? Por lo tanto, es práctico. Si yo les doy un ejercicio, les digo, un paciente que tiene glucosa, un niño de 5 kilos, si tiene glucosa de 40, ¿cuánto le van a poner? Si tengo destroza al 33% nomás, ¿no? Se corrige con destroza al 10. Destroza al 10, 2 mililitros por kilo, si quieren ser la forma sencilla y fácil, práctica, 2 mililitros por kilo. ¿Ya? Es decir, en cualquier niño de edad, porque es por kilo. En todo niño la dosis es por kilo. El adulto sí. 4 o 5 ampollas no pasa nada. Recuerden, si sube su glucosa se va a 160, 170. ¿Ya? Entonces, destroza al 10% de mantenimiento. ¿Ya? De mantenimiento. O sea, si paciente así hipoglicemia de 40, le pongo sus 4 ampollas o 5 ampollas, destroza al 33%. Lo dejo ahí, no. Lo pongo esas 3 ampollas y lo dejo con destroza al 10%. ¿Ya? O un carbón parenteral, que eso bueno, no he visto, no lo he usado acá en el hospital, pero siempre los libros lo recomiendan, que es una estimulación directa, la glucogénesis, ¿no? Hepática, 1 miligramo intramuscular o subcutáneo. Pero yo no he visto acá que lo usemos, que usamos la destroza al 33 al 10, ¿ya? Por ciento. Si el paciente en coma, es el ABC. Vía aérea, intubación del paciente, todo, ¿no? Si no despierta, porque va a entrar en coma, va a ser hipotensión, hipoxia cerebral, después su secuela neurológica. Entonces siempre es el ABC. Prevención. Les decía, una vez tratado el paciente, ¿qué hago? Vamos a instruir al paciente y familiares acerca sobre la detención, tratamiento y prevención de la hipoglicemia. O sea, identifica cuadro de hipoglicemia, le enseña, les dice, ¿no? ¿Qué síntomas da? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta los síntomas de su paciente que está en hipoglicemia? Que se monitoree continuamente. Hay que hacer tomas de glucosa y decirle cuánto es lo normal. Toma la glucosa y por cuánto debe alarmarse. ¿Sí? Adherencia al tratamiento farmacológico. O sea, si un paciente está con tratamiento de la diabetes, tiene que tener adherencia al tratamiento. En la dosis, en la cantidad, en los horarios. Y que no deje de comer. ¿Sí? Ajuste en el plan de alimentación y en los ejercicios. Si va a hacer ejercicio, se alimente primero. Y no omitir los alimentos, lo más importante. ¿Ya? ¿Qué pasa a los diabéticos? A veces son adheridos al tratamiento, pero a veces dejan de comer. ¿Ya? El problema. ¿Sí?
Bueno, eso es con la hipoglicemia. ¿Alguna pregunta con hipoglicemia? ¿O algún aporte? ¿Algo? Si no pasamos a diabetes, que es más práctico. ¿Ya? Entonces seguimos. Vamos a ver la hiperglicemia. La hiperglicemia, que es la glucosa alta, ¿ya? Y eso lleva a una patología muy conocida y muy dañina a nivel de todos los órganos, todos los sistemas, ¿ya? Que es la diabetes. Comprende un conjunto de síndromes, la diabetes, clínicos caracterizados por esta caracteriza por la hiperglicemia mantenida en el tiempo. Ya no es que una hiperglicemia en cualquier hora o una hiperglicemia que tenga y me va a hacer daño, no. Puede ser por una sobrealimentación, por muchos dulces, una gaseosa, hiperglicemia que es episódica, no hace daño. Pero la hiperglicemia mantenida, sí, ¿ya? Según la incidencia y la prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? ¿Ya? Se considera como una pandemia, ¿ya? Porque es muy frecuente. Miren, la prevalencia mundial lo compara desde el 2007, en el 90, perdón, el 7% eran diabéticos, pero al 2022 ya pasó, se duplicó al 14%. En el 2022 casi 450 millones de los adultos de más de 30 años tienen diabetes. ¿Ya? La Organización Mundial estableció en 2022, hizo una reunión, estableció 5 metas mundiales sobre la diabetes que debían cumplirse en 2030. ¿Cuáles son? Una de esas 5 son que todos los pacientes tengan diagnóstico primero. Que esos pacientes diagnosticados en el 80%, el 100% tengan un tratamiento adecuado. El 80% tengan una presión arterial controlada. ¿Ya? Que todos tengan acceso a la salud. Esas son sus metas de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos en Perú y nos vamos a comparar estos datos actuales de tendencias del registro de la diabetes según sexo, vamos a ver que quién predomina más la diabetes. Las mujeres. ¿Ya? Las mujeres predominan un poquito más la diabetes. ¿Por qué? Por el chocolate, le gusta más. O sea, hay cositas que hay una particularidad. Por eso también más ejercicio, por eso más puede ser deporte, todo. Entonces, la promoción o prevención de la enfermedad tiene que ver mucho con el ejercicio físico, los problemas metabólicos, la alimentación. ¿Cuál es más frecuente? La tipo 2. ¿Ya? Más frecuente del esto. La tipo 2. La gestacional, más poco. La diabetes tipo 1 también. En la clasificación de los tipos, nosotros vamos a ver la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es por la deficiencia de insulina absoluta, ¿ya? Y tiene cuando tú le comparas con la tipo 2, va a tener varias cosas que lo diferencian, son más temprana, menor edad, ¿ya? La tipo 2 es una deficiencia pero relativa, más con la resistencia de la insulina. Los otros tipos, por ejemplo, están los genéticos, por mutaciones, están considerados como MOE. Las enfermedades del páncreas, exocrino. Dentro de eso, en un grupo está la pancreatitis, las neoplasias, los traumatismos, la hemocromatosis, las endocrinopatías, la acromegalia, ¿ya? La acromegalia, que hemos visto un casito con los alumnos que, ¿no? Hemos tenido la suerte de ver porque la acromegalia no es tan, bueno, no es frecuente ver. Hoy estamos dando un topito, hemos visto porque están rotando una acromegalia. De la lunita de Erejo, yo digo, doctor, es una acromegalia. O sea, sin haberlo de días de lo que Alex, seguro. Entonces, megálico. Luego, como síntomas, el hipertiroidismo. En fármacos, no se olviden, a la cabeza están los glucocorticoides que siempre indicamos o siempre dan. Alergias, corticoides, gripes, corticoides, cualquier infección, corticoides, ¿ya? Está bastante en las farmacias, las polifarmacias, ¿no? Que dan los corticoides y los pacientes no saben. O sea, tú le dices, tómate una dexametasona con un antigripal y mejoraron bastante bien, respondieron. Ellos lo repiten, toman, ya no te preguntan, directo vienen y piden dexametasona. Entonces, eso es la cultura que tenemos de salud. No hay una orientación, no hay una prevención. ¿Ya? Entonces, miren, estos medicamentos son los que causan diabetes, infecciones virales, la rubiola, congénita, la citomegalovirus, ¿ya? La parotiditis, ¿ya? Son los que causan también diabetes, porque están a las glándulas. La diabetes tipo gestacional, que está en la semana 28,
24, segundo tercer trimestre de la gestación, ¿ya? Hay que hacer es su prevención. Bien, acá está lo que les decía, la diabetes tipo 1 y la 2, cuando nosotros comparamos la edad de aparición, ¿quién aparece más temprano? La 1, la tipo 2 aparece a los 40, 45 años. La forma de aparición busca en la tipo 1 y la tipo 2 es más insidiosa. Los síntomas, ya sabemos, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, polineuropatías, que son las 5 P's, requieren, pero van a manifiestar en quién, en la tipo 1, la tipo 2, puede ser insidiosa, puede tener algunas P, no todas. Los síntomas, el peso, en la tipo 1 es normal o bajo peso, incluso le dicen cuando recién nacen que es un riesgo, y en la tipo 2 va a ser pacientes obesos. Cuando haremos predisposición genética, en la tipo 1 va a estar estos involucrados la histocompatibilidad del DR3, 4 y ¿no? El lotes polimorfismo, la tipo 2. Factores ambientales, ya vimos, los virus, las toxinas, puede ser autoinmune, ¿ya? Y la obesidad va a estar relacionada a la tipo 2. ¿Ya? La insulinitis es una afectación hormonal, en 50% de los casos. Acá en la tipo 2 no hay, más bien es resistencia. ¿Ya? La cetosis, en quienes más propensos, en la tipo 1 y la tipo 2 rara vez. Y el tratamiento va a ser con hipolisañantes orales en la tipo 2. Es una comparación más o menos para que lo lean, lo revisan. ¿Ya? Cada uno tiene su detalle y su porqué. ¿Ya? Entonces, en la fisiopatología de cómo se produce la diabetes. La diabetes se va a producir partiendo de las glicemias altas, de la hiperglicemia. Cuando tenemos glucosa muy alta en sangre, la hiperglicemia va a pasar el umbral de absorción de la glucosa renal. ¿Cuánto tenemos? Normalmente la glucosa se absorbe a nivel renal, el 90%, ¿no? En el tubo renales, ¿cuánto? 180, ¿verdad? Cuando pasa su capacidad de 180, se va a perder colorina. Y una vez que se pierde colorina, se pierden las calorías, porque es glucosa, se va perdiendo calorías. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente va a perder el peso, ¿sí? Va a perder el peso, va a tener la poliuria que lleva más a una deshidratación severa, junto con la hiperosmolaridad que ocurre, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto estimula ¿qué? A la polidipsia, y de ahí viene otra P. O sea, todo lo explica en la fisiopatología del por qué, ¿ya? La polifagia, las células están hambrientas, ahí ellos piensan que les falta energía, pero en realidad les sobra, sino que no se está absorbiendo, no se está incorporando a la célula, ¿ya? Y la aplicación, que es las complicaciones crónicas ¿ya? Que tienen un montón de complicaciones renal, cardiovascular, oftálmica, ¿ya? Son la aplicación, ¿producto de qué? De las proteínas, la glucosa que siente a las proteínas, a los lípidos, hace una neoformación a nivel de la retina, ¿no? Los vasos, eso es lo que se va formando. Todo esto explica de cómo se va produciendo en la diabetes. ¿Ya? Cuando nosotros preguntamos, o sea, existen criterios ya de la Asociación Americana de Endocrinología y vas a encontrar criterios bien establecidos para diabetes y no tenemos dudas, tenemos que tener claros los criterios de cómo diagnosticar. ¿Ya? Pero clínicamente son los síntomas clásicos, que ya lo vimos las 5 P's, y en el examen físico vamos a buscar la acantosis nigrans, ¿ya? Miren así, se ve como algo, ¿no? Oscurito, ¿ya? En las zonas de fisura, son la acantosis. Esto lo he buscado para signos clínicos, ¿no? Porque cuando vas a los hospitales no encuentras en los pacientes de diabetes de larga data, lo vas a encontrar así. Cruzacrocordones, ¿ya? Pie de Charcot, que es una complicación ya más de la diabetes, que la diabetes comunitaria es una complicación. Y los criterios están acá, miren. Los criterios diagnósticos, ¿ya? Va a ser glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Normalmente los laboratorios dicen de hasta 110, ¿no? 110. ¿Qué pasa de los 110 a los 126? Que son los prediabéticos, ¿ya? El test de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa anhidra, lo que va a hacer, vamos a determinar que a las 2 horas. Este es que a las 2 horas es mayor de 200 para que sea diabético, y menor de 140 para que no sea diabético ni prediabético. De 140 a 200 es un prediabético. ¿Ya? El criterio establecidos claros, se repiten año por año en esas guías. ¿Ya? Una glucosa al azar de 200, pero por sí sola no te hace el diagnóstico. Tiene que ser asociado a las 4 P al menos. Es el único criterio que me va a hacer el diagnóstico cuando está asociada a las 4 P y una glucosa al azar de 200.
Pero si me sale bolsa 200 no tiene nada el paciente de peso, no es diabetes. ¿Ya? Tengo duda, tengo que irme a hacer otros estudios. La hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada tiene que salir mayor de cuánto? De 6.5%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí normalmente se une la glucosa ¿a quién? A los glóbulos rojos. ¿Ya? Los glóbulos rojos se llaman, por eso que es de 3 meses, dicen, ¿no? La hemoglobina glicosilada de 3 porque 120 días dura el glicosito. ¿Ya? Y ahí viene. Esos son los diagnósticos, los criterios establecidos. O sea, de ahí sale la prediabetes, la diabetes y la exclusión de diabetes. ¿Sí? Y ahí está la prediabetes. Glucosa en la orina de 100 a 125. Por debajo que sale. Sale entre rangos un prediabetes. Entre 140 a 99, igual. Glucosa de sal, este no aplica, este criterio. Para el prediabetes, ¿ya? No aplica. Y la glicosilada de 5.7 a 6.4 es el prediabetes. ¿Ya? Ahí están los criterios, no se olviden, lo revisan. Complicaciones. En las complicaciones, nosotros vamos a tener dos complicaciones agudas, que son las más frecuentes: la cetoacidosis diabética, el coma molar de la tipo 2, y tenemos la hipoglicemia, que ya lo vimos. ¿Ya? Estas son las complicaciones agudas. Como consecuencia del tratamiento se puede dar que es la hipoglicemia. Y las complicaciones crónicas lo clasifica en dos grupos: las macrovasculares y las microvasculares. ¿Ya? Tenemos a las macrovasculares, que es la esclerosis cardíaca coronaria y la cerebrovascular, o también lo considera como la periférica, ¿no? A la insuficiencia vascular periférica. ¿Ya? También esto lo clasifican las crónicas. Y las microvasculares, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía diabética y el pie diabético. ¿Ya? Todas estas complicaciones tienen que leerlo una por una para que sepan, porque van a encontrar que esos pacientes que tienen ya. Y a veces es cuestión de discusión de una sola cosa. El pie diabético, la clasificación, ¿no? Un montón de clasificaciones de Warner, ¿ya? Que tienen que conocerlo porque de acuerdo a eso va la conducta de la terapeuta. Acá hay un cuadrito comparativo ya de la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. ¿Ya? Eso lo van a leer porque mayormente es con gasometría. ¿Ya? Un paciente, para yo diagnosticar cetoacidosis diabética hay criterios. Criterio de cetoacidosis diabética y es en la gasometría. Y en la gasometría yo voy a centrar en tres cosas: en el pH, en el bicarbonato y en la glucosa. Una glucosa mayor de 250 o un pH menor de 7.3 y un bicarbonato menor de 18, ya es una cetoacidosis diabética. Otro criterio es buscar los cuerpos cetónicos en orina, que no siempre lo buscamos, ¿no? Porque a veces, ya que tenga tu gasometría en acidosis metabólica y es diabético, es una cetoacidosis diabética. Y la cetoacidosis mata, ¿no? ¿Ya? Porque viene el paciente con ¿qué? Con dolor abdominal, respiración de pulmón, ¿entendieron? ¿Ya? Entonces, náuseas, vómitos podría haber, toma de conciencia, sulfuroso, es una cetoacidosis. ¿Sí? La glucosa está muy alta en el coma hiperosmolar, si ustedes ven, es muy alta, es altísima, mayor de 600 de disminutido, ¿no? 600 hasta 1000, y el otro de 250 hasta 600. Donde se pierde más agua es en el coma hiperosmolar, de 12 litros de agua, el otro de 8 a 10. ¿Ya? Entonces el manejo es distinto. Distinto, ¿por qué? Porque lleva insulina la cetoacidosis. Y el otro es más hidratación, se puede mejorar con hidratación nomás. En tratamiento, miren. Cuando hablamos sobre el tratamiento de la diabetes, vamos a tener objetivos. Y un objetivo nos centramos en la hemoglobina glicosilada, en las LDL menor de 100, la hipertensión arterial menor de 180 y la albúmina menor de 30. Esos son los criterios para tratar a un paciente. ¿Qué me dices? Tengo un paciente con una hemoglobina, miren, de 6.5 a 8.9. Lo que voy a hacer es mejorar los estilos de vida y empezar un tratamiento con monoterapia. Monoterapia, que puede ser biguanidas o sulfonilurias. Las biguanidas está la metformina. ¿Ya? La metformina, que es lo que más se utiliza, porque es aparte que tiene un efecto anorexigénico, ¿no? Por eso aquí le damos a los pacientes que son gorditos, obesos, metformina y le quita el hambre, ya no come poco, se llena rápido, ¿no? Entonces, mejora el peso y te controla la diabetes. ¿Ya? Las sulfonilurias, que es la glibenclamida, que digo, ya no se usa actualmente, ¿ya?
van a ver que lo usan muy poco, porque tiene efectos adversos que la hipoglicemia tendencia y por lo tanto es más dañino para el paciente. Pero se empieza con monoterapia cuando tenemos esta hemoglobina, o sea, con un solo medicamento. ¿Qué pasa si tenemos ya una hemoglobina glicosilada en 9 a 9.9? ¿Ya? Ahí los estilos de vida mejorar es en todos, el ejercicio, la dieta, vitales de eso, es en todos los pacientes. Pero acá ya no es monoterapia, sino es terapia dual. ¿Ya? La metformina más un agente adicional. ¿De quién? Por ejemplo, los inhibidores adicionales, podemos tener inhibidor de la alfa-glucosilasa, tenemos la ascarbosa. La ascarbosa. ¿Qué hace la ascarbosa? La ascarbosa a nivel intestinal en el intestino, en las células del borde del cepillo que llaman, donde se convierte la maltosa, ¿ya? La sacarosa, se desdobla en glucosa, esos carbohidratos son más complejos, se van desdoblando, ahí actúa inhibiendo esta enzima, porque esta enzima lo que hace es desdoblar esos disacáridos a monosacáridos. Entonces, si lo inhibe esta glucosa, no hay quien lo convierte y por lo tanto la glucosa no se absorbe, por lo tanto disminuye la glucosa en sangre. ¿Ya? Y ahí tenemos la ascarbosa, la methyltol, en estos medicamentos. Inhibidores de la CGLT2, ¿dónde actúa? A nivel renal. ¿Ya? ¿Han visto que en la diabetes se pierde la glucosa en la orina? ¿Ya? Cuando pasa su capacidad de absorción, estos GLT2 ayudan a que se pierdan más. ¿Ya? Ayudan a que se pierda más glucosa. ¿Riesgo de qué hay? De infecciones, ¿no? De infecciones, ¿ya? ¿Quién tenemos este medicamento? La dapagliflozina. Paciente renal cardíaco se le da, y diabético, esos son medicamentos que ayudan mejor en su tratamiento. Las DPP4, la sitagliptina, ¿ya? Esto nos recomienda cuando tenemos este tipo de, o sea, con estas alteraciones ya de hemoglobina asociada al 9. Tenemos más, tenemos la terapia triple. Claro, vamos viendo cómo mejora, ¿no? Si no, agregamos terapia triple, como le digo, metformina y dos agentes adicionales que pueden ser, pero siempre mejorando los estilos de vida, ¿ya? Invitar a la paciente a hacer ejercicios, la dieta, que es bien difícil de cumplir, ¿eh? Bien difícil de cumplir. La dieta del diabético es, no sé, que a nadie le guste, es recontra, esto, no sé, ¿no? Pero bueno, yo que he visto a mis pacientes, o sea, por más que tú lo orientes, algunos son uno o dos que lo cumplen, ¿ya? Pero es difícil cumplir la dieta del diabético. Y bueno, tenemos la combinación con inyectables, solamente hay hemoglobina, que es la glicosilada mayor de 10, ¿ya? O glicemia mayor de 300, con clínica severa. En estos pacientes ya ponemos de estos medicamentos no ponemos insulinas, ¿ya? Los estilos de vida, insulinas y glicemia antiviral. Insulinas, hay un montón de insulinas, ¿ya? Que todavía no es insulinas, pero lo que queremos es que diagnostiquen diabetes, que no le dejen pasar, que no tengan duda a la hora de diagnosticar diabetes, ¿sí? ¿Comprendido? Sí. A ver, ¿cómo te llamas? Mira, tienes este paciente. Ya le diagnosticaste a los ojos. Paciente, mujer, de 72 años, motivo de consulta, pérdida de conciencia, breve en vía pública, encontrado inconsciente. Historia clínica dice que es diabética, diagnosticada hace 12 años, el tratamiento con glibenclamida y metformina. Vive sola, última consulta hace 6 meses. Dieta irregular, pérdida del apetito en los últimos 3 días, con un cuadro gripal. Ayer no cenó, esta mañana, esta mañana desayunó solo un café. Fue encontrada en la calle con sudoración profusa, desorientación y somnolencia. Datos al ingreso, presión normal, frecuencia cardíaca, taquicardia casi nada, está normal, ¿sí? Temperatura normal, y mira la glucemia capilar, ¿no? De 38. Entonces, ¿qué diagnosticas? Una hipoglicemia severa, ¿sí? Una hipoglicemia severa. ¿Pero qué te dice? ¿Cuál es la definición de hipoglicemia y en qué niveles de glucosa se considera clínicamente significativa? La definición básicamente es una glucosa menor a 70. Es el diagnóstico, ¿verdad? Criterio, ¿ya? ¿Y qué dice? ¿Y en qué niveles de glucosa se considera clínicamente significativa? 50, ¿no? Sí. Porque aparecen ¿qué? Los síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? ¿Sí? A ver, otra pregunta, ¿sí ya? ¿Qué síntomas neuroglucopénicos y autonómicos presenta la paciente?
A ver, ¿cuáles son los...? A ver. Síncope, A ver, midriasis. espérate, le pongo, ¿eh? Mira, ahí está claro. Sudoración, Sudoración, ¿qué más? pérdida de conciencia, midriasis también en ambos Ya, pupilas. eso es para que venga la onda, porque así le va a venir el paciente. Ya, miren, seguimos, ¿ya? ¿Qué factor predisponieron a ese episodio? La glipa, hiperclamida, no ha comido, la sulfoniluria, no ha cenado la noche anterior. No comió, ¿verdad? Ajá. O sea, no comió, ya. También tuvo una infección, eso también podría consumir más energía, ¿no? Ya, esos tres factores. Solo tomo La café. infección, el medicamento y el que no comió. ¿Ya? Los factores que intervienen en el episodio. ¿Cuál es la definición de la bisglamina y por qué se asocia a hipoglicemia? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Esos efectos sensibilidad. El tiempo de vida media dijimos que es mayor de 24 horas. ¿Ya? Ya, a ver, ¿quién más? A ver, un voluntario. ¿Esa es lo que inhibe? Mira, ¿cómo se debe mejorar una La hipoglicemia pérdida aguda, de- manejar la hipoglicemia aguda y cómo prevenir la recurrencia? Dale 150 minutos de... Era dependiendo, ¿no? Ah, Por ejemplo, ya, ya. cada 15 minutos y tomarle su glucotest y verlo, ¿no? Está consciente. ¿Está consciente? Se lo clasificas consciente e inconsciente. Consciente, tú hay carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Carbohidratos simples, derivados de gaseosa, derivados emulsionados, lo que sea, ¿no? Está inconsciente, ya voy directo a esto, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cómo prevenir las recurrencias? Dando indicaciones, ¿ya? Haciendo conocer los síntomas, haciendo que se mantenga la glucosa, siempre constante las comidas, y se dé el tratamiento de forma adecuada, ¿sí? ¿Ya? Y otro caso, pues, ¿quién quiere? Ahí tenemos un paciente, hombre de 21 años, motivo de consulta dolor abdominal, vómito, sí, respiración agitada. Historia clínica, diabetes, es diabético tipo 1, diagnosticado hace 5 años, últimamente no ha estado controlado sus glicemias con regularidad. Refiere infección en garganta en los últimos 3 días sin tratamiento. Ha dejado de aplicarse la insulina porque no se sentía bien. Refiere poliuria, poliuritaria recién y dolor abdominal difuso. Ya, mira, tenemos datos del ingreso, taquicárdico, presión normal, taquipnea, patrón de Kussmaul, temperatura 37, glicemia 480, una actividad de la gasometría, ya 7.1, intervalo 2, presión gamma aumentada. ¿Qué creen? No hay duda, cetoacidosis diabética, ¿ya? La primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de cetoacidosis? ¿Qué criterios lo confirman? El pH. Estos tres criterios, ¿ya? pH, el bicarbonato y la glucosa, ¿ya? Es similar, cuidado se pierda. ¿Cuál se pierde en los hospitales? Tú ves tu gasometría diabético, los tres criterios imputables, bicarbonato, pH y glucosa. Está por debajo, es cetoacidosis. Ya, la segunda pregunta, ¿qué factores pueden haber precipitado este cuadro? ¿Cuál? La insulina desencadenante, ¿ya? No se puso insulina en los últimos días. ¿Lo otro? La infección de la garganta, ¿verdad? ¿Y otro? ¿No comió, creo? ¿Está bien? Ya, pero esos son factores que desencadenan para que se haga una regulación del tratamiento. ¿Cómo se explica la acidosis metabólica de este paciente? A ver, ¿cómo se explica la acidosis metabólica del paciente? ¿Cuál es el mecanismo? Ah, pues sí, por los espacios, pero ¿cómo? Lipólisis. No, pero ¿qué pasó? No, ya viene. ¿Cómo se explica la acidosis metabólica? ¿Se acuerdan que se agotaba la acidosis metabólica, la lipólisis? ¿Ya? El mecanismo tiene que ver todo con la reacción de los ácidos
Ya, pero el manejo más específico como tal. Primerito, la hidratación. Primerito, la hidratación. ¿Ya? Primerito, la hidratación. El ABC, claro, la cabeza, ¿no? Si el paciente está con respiración con una úlcera, no sé, de repente ya a punto de ser paro, hay que ver el ABC, intubarlo, pero ojo, acá antes de poner insulina, primerito es la hidratación. Ya, no sé si otra pregunta relacionada con la insulina, sí. ¿Por qué es importante monitorizar el potasio durante la terapia? Ya, mira, porque si nosotros le ponemos insulina directo a la cetoacidosis, si está bajo el potasio, le vamos a matar al paciente. Lo vamos a matar ahora. Si está en cetoacidosis, tú ves tu AGA, ves cetoacidosis y con el potasio normal, hidratas los extractos y pasas insulina. Pero si el potasio está bajo, primero corriges el potasio, ¿ya? Porque la insulina te lleva ¿a qué? A una hipopotasemia. Tú le pones insulina y está hipopotasemia, más potasio y paro, ¿ya? Paro cardíaco. Tanto la hiper como la hipopotasemia dan paro cardíaco, ¿ya? Entonces el paciente se puede morir.